Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de una nueva jornada de la Eurocopa 2024 que tuvo un triunfo lógico y dos importantes sorpresas, las primeras de este torneo, porque hasta el día domingo no habíamos tenido ninguna selección menor que otra ganando un compromiso, y hoy lunes tuvimos dos países que se impusieron sobre sus rivales que en principio en la previa eran superiores. Primero hay que hablar de la victoria de Francia, que acaba de terminar hace algunos minutos. El equipo dirigido por Didier Deschamps terminó ganando por la mínima diferencia ante Austria, que fue un rival verdaderamente digno, aunque levemente Francia terminó siendo superior y con un gol en contra terminó llevándose el encuentro. Y después vamos a hablar de los dos partidos correspondientes al grupo E, que son los que mostraron las sorpresas que hoy por hoy tiene esta Eurocopa. La resonante victoria de Eslovaquia, que venció 1-0 a una Bélgica que se mostró muy endeble defensivamente y con un Romelu Lukaku verdaderamente errático. Y después, otra de las grandes goleadas que ha tenido la Euro, Rumanía dio el golpe y derrotó 3-0 a Ucrania. Si bien es cierto que uno podía suponer que no son dos selecciones de fuste, Ucrania tiene jugadores que han tenido una mejor temporada y Rumania aprovechó al máximo los fallos de los ucranianos, que cometieron errores verdaderamente groseros, y por eso se terminaron llevando un triunfo que no digo que ya les permite pasar a la siguiente instancia, pero han dado verdaderamente un paso muy importante. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el triunfo de Francia, que si bien es cierto que terminó siendo, por lo menos a mi entender, el partido más flojo de los tres jugados, porque la selección francesa no es de tener partidos de mucha brillantez, es una realidad. El elenco dirigido por Didier Deschamps busca ser efectivo en ataque, sólido en defensa, y eso le basta como para terminar llevándose el triunfo. En esta oportunidad sucedió eso. La realidad es que la primer chance clara, y fue muy clara, del encuentro la tuvo el seleccionado austríaco. Un mano a mano es lo que tuvo prácticamente el centroatacante Michael Gregoritsch, que terminó tapando muy bien Mike Maignan, que termina siendo una de las figuras del partido por esta tapada. El otro gran futbolista que tuvo el elenco francés fue sin lugar a dudas quien ven en pantalla, N'Golo Kanté, en el centro del campo de juego. Quitó, jugó, marcó, corrió, hizo absolutamente de todo, como el viejo Kanté, que quizás la mayoría pensaba que por haber estado mucho tiempo en el fútbol de Arabia Saudita, que es hoy por hoy donde está jugando, había perdido muchísimas condiciones. Sin embargo, volvió a jugar un partido oficial con la selección francesa después de 2 años y estuvo muy por encima de lo esperado. Acierto total de Didier Deschamps en volver a contar con un jugador que verdaderamente es un futbolista que en la mitad de la cancha está muy por encima del resto, no solamente de sus compañeros, porque sin Kanté este partido hubiera sido otra cosa, porque Francia logró dominar el centro del terreno en base a un jugador que quizás no tiene un destello ofensivo que le permite dar pases de gol, pero le alcanza con quitar la pelota y dársela a su compañero más cercano como para convertirse en la gran figura del encuentro. Después Francia contó con 4 hombres ofensivos como Dembélé, Griezmann, Thuram y Mbappé, que no terminaron siendo tan resolutivos como deberían haberlo sido. El tanto de la victoria terminaría llegando a los 38 minutos del primer tiempo, producto de un centro de Mbappé que se termina desviando en la cabeza de Maximilian Weber, el segundo zaguero de la defensa austríaca, y con ese gol ya alcanzó a Francia como para terminar de ganar el partido. En la segunda mitad tuvo una situación muy pero muy clara para estirar el resultado y así terminar con el partido, que fue un mano a mano de Mbappé que le gana a su marcador, pero define muy mal ante la salida del arquero Patrick Pence, por lo que el resultado definitivo terminó siendo un 0-0. Si vamos a los números del encuentro, Austria termina teniendo levemente una posesión por encima, la de Francia, 51% contra el 49%. En cuanto a total de intentos a portería, ahí es donde se marca la diferencia de Francia, 14 contra tan solo 5 de Austria, más allá de que en tiros efectivos al arco, 3 por lado. Francia no logró acertar al arco rival y por eso mismo el resultado terminó quedando más corto, no digo de lo esperado, pero por lo pronto Francia debía ganarle a Austria y alguno pensaba que con algún tanto más de diferencia. Con la victoria que se dio en el domingo de Países Bajos sobre Polonia, hasta este momento en este grupo se ha dado el resultado lógico en los dos compromisos. Ganaron los neerlandeses y los franceses por sobre los polacos y los austríacos. Se está dando una zona en la cual cualquier cosa puede suceder y el próximo encuentro
Por la segunda jornada va a ser Francia contra Países Bajos y ahí ya podremos determinar cuál de las dos selecciones se encamina para ser primero de grupo y cuál va a terminar en el segundo lugar de la zona. Una presentación de Francia un tanto deslucida contra un rival que estuvo a la altura de las circunstancias, aunque claramente por la cantidad de situaciones de gol generadas, los dirigidos por Deschamps terminan justificando el triunfo. Y vamos ahora a hablar de los partidos correspondientes al grupo E, porque lo que se esperaba era que ganaran los equipos que justamente cayeron derrotados. Primero, la gran sorpresa en definitiva de esta Eurocopa, por lo menos hasta este día lunes, la victoria de Eslovaquia 1-0 sobre Bélgica, un conjunto belga dirigido, recordemos, por el alemán Domenico Tedesco, que si bien es cierto terminó en general siendo algo superior a Eslovaquia si analizamos las estadísticas, porque 60% de la posesión de la pelota contra 40% de los eslovacos, 16 intentos contra 10, 5 tiros efectivos al arco contra 4, no hubo verdaderamente esa verdadera diferencia que tiene que haber entre una selección que cuenta con futbolistas como Romelu Lukaku, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, jugadores que están en este momento jugando en equipos muy importantes a nivel mundial, mientras que una Eslovaquia que no cuenta con esa clase de jugadores. Sí contó con un pivote como Stanislas Lobotka, que movió los hilos del partido desde el minuto 1 hasta el minuto 90, y ese 40% de posesión de la pelota que tuvo Eslovaquia verdaderamente fue bien utilizado por el mediocampista central. A eso hay que sumarle al capitán, a Milan Skriniar en la defensa, que fue una roca en la parte de atrás, y obviamente al arquero Martin Dubravka, que también estuvo muy bien individualmente. Por lo pronto, Bélgica termina siendo una desilusión, quizás más por el resultado y por lo que hicieron algunos de sus futbolistas que por el rendimiento en sí general, porque seguramente jugando de este mismo modo, Bélgica pueda ganarle a Rumania y a Ucrania y clasificar a la siguiente instancia, pero aún así, claramente pareció estar jugando con el freno de mano puesto. Si a eso también le sumamos, por ejemplo, que Romelu Lukaku tuvo una noche fatídica, tal como las que había tenido en el Mundial de Qatar, en aquel partido, por ejemplo, contra Croacia, en el cual erra goles abajo del arco, en esta oportunidad pasó algo parecido, fue como la continuidad del atacante belga en ese sentido. Además, Bélgica no es que no tuvo oportunidades ni tiempo para remontar. El gol de Eslovaquia por medio del extremo Ivan Schranz llegó a tan solo 7 minutos de iniciado el partido, luego de una buena jugada colectiva, de un balón que le termina quedando prácticamente dentro del área, cerca del punto de penal, definiendo ante la salida de Castells. Recordemos que no fue a la Eurocopa Thibaut Courtois, el arquero campeón de la Champions, porque ya desde hace tiempo se mostraba algo descontento con el entrenador, con el alemán Tedesco. Por lo pronto, igual, el actual guardameta de Bélgica no fue el responsable de esta derrota, sino que fue todo un rendimiento colectivo que, si bien no fue del todo malo, eso llevó a que algunas individualidades no pudieran destacarse demasiado. En el segundo tiempo entró Tielemans, entró Penda, entró Bakayoko, pero ninguno pudo dar vuelta a la historia y Eslovaquia termina quedándose con la primer gran sorpresa de la Euro, con un resultado que verdaderamente, no voy a decir que llama la atención, porque alguna sorpresa tenía que haber en la primera jornada. No habíamos tenido absolutamente nada durante los días viernes, sábado y domingo. Habían ganado todos los equipos lógicos, se había dado un empate entre Eslovenia y Dinamarca, pero por lo pronto este resultado es el primero que verdaderamente llama la atención, porque en definitiva pone en jaque al grupo. Ahora Bélgica está obligado a sacar al menos 4 de 6 de los 2 partidos que quedan, mientras que Eslovaquia, sumando algún puntito más, podría clasificarse a la siguiente instancia. Y vamos ahora con el último partido a analizar, que es el primero que se dio en esta jornada, que termina siendo una sorpresa para aquellos que sabemos específicamente los nombres que presentaba Ucrania. Porque si alguien mira los nombres de las dos selecciones, Rumania y Ucrania, verdaderamente no debería ser una sorpresa quién gane y quién pierda. Sí puede ser una sorpresa quizás la diferencia en el resultado, el 3-0 que se dio a favor de los romanos, pero en definitiva no debería ser una sorpresa teniendo en cuenta que ninguna de las dos selecciones está ni siquiera cerca de ser potencia. Sin embargo, como Ucrania presentaba una plantilla con jugadores que tuvieron una muy, pero muy buena temporada, como es el caso de Lunin, como es el caso de Zinchenko, como es el caso de Sigankov, como es el caso de Dovic, que terminó siendo
siendo el goleador de la Liga Española, y uno suponía que Ucrania podía presentar algo más. Sin embargo, lo de Rumania fue muy, pero muy bueno y terminó inclusive siendo, me parece a mí, luego de lo que fue la victoria de Alemania en el debut contra Escocia, la mejor actuación colectiva de un equipo en esta Eurocopa 2024, superando, por ejemplo, lo que hizo España contra Croacia y también superando las victorias de otras potencias. Obviamente, esto se vio también agrandado por los graves errores defensivos que tuvo la defensa ucraniana. Lunin, el portero del Real Madrid, quien atajó todos los partidos en la Champions con excepción de la final donde atajó Courtois, cometió dos errores en los dos primeros goles que fueron aprovechados por los jugadores de la selección de Rumania. Verdaderamente cometió dos fallos increíbles y eso hizo que en primera instancia Extancio a los 29 del primer tiempo y en la segunda parte Razvan Marin convirtiera los dos primeros goles para una selección que en ese lapso de partido ya había demostrado más intensidad, más ganas de jugar al fútbol, quizás no mejor tenencia de pelota ni mejor pase, teniendo en cuenta que Ucrania tuvo muchísima más posesión de la pelota, pero poco pudo hacer cada vez que tenía el balón. Encima, a los 57 minutos, todavía faltaba media hora, ya Rumania estaba ganando 3-0, el tercer tanto lo terminaría convirtiendo el centroatacante Denis Dragus tras una jugada de balón parado y una situación en la cual Ucrania marca verdaderamente muy pero muy mal. La última media hora es cierto que no pasó absolutamente nada, pero por lo pronto Rumania ya estaba ganando 3-0 y se iba a quedar con ese resultado al final del encuentro. Ucrania tuvo el 72% de posesión de la pelota contra el 28% de Rumania, es la segunda diferencia más grande después de la que le sacó Alemania a Escocia. Tuvo 13 intentos Ucrania contra 9 de Rumania, sin embargo de esos 13 intentos solamente 2 fueron al arco por parte de los jugadores ucranianos. No tuvo mucho que hacer el arquero rumano Florin Nita, que prácticamente no tuvo participación, mientras que Rumania fue pura efectividad. De los 9 intentos, 5 fueron al arco y de esos 5, 3 fueron goles, los que le permitió ganar este partido 3-0. Claramente Rumania da un paso gigantesco como para avanzar a la siguiente instancia, porque encima tiene una diferencia de gol que lo puede ayudar en caso de perder los dos partidos. Supongamos que los dos que quedan los pierde por 1-0. Solamente tendrían 3 puntos, pero igual se quedaría con una diferencia de gol de +1. Podría inclusive clasificar como uno de los mejores terceros. Por el lado de Ucrania está obligado o a ganar los dos partidos o al menos en el partido que le toque ganar remontar esta diferencia. No la va a tener fácil, pero por lo pronto el inicio de los ucranianos fue verdaderamente desolador en este arranque de la Euro. Para cerrar y hacer un breve resumen de lo que fue este día, se dio la primera gran sorpresa de la Eurocopa, que es la victoria de Eslovaquia sobre Bélgica, que verdaderamente yo no digo que termine de confirmar que los belgas no pueden ser candidatos al título, pero por lo pronto un inicio sí, en un torneo tan pero tan corto, y en este momento nadie piensa en Bélgica como ganadora de este certamen continental. Después lo de Rumania a Ucrania se dio mucho por los errores de los ucranianos, y si bien es cierto que la selección ucraniana cuenta con buenos futbolistas, la realidad es que tampoco es que alguien esperaba que le ganara con tanta contundencia a Rumania como sí se lo esperaba de Bélgica sobre Eslovaquia. Y después lo de Francia, tenemos que imaginarnos muchos partidos de los franceses así, ganando con lo justo, siendo efectivos en ataque y aprovechando al máximo los errores del rival, como se dio en esta victoria frente a Austria. Francia nunca fue una selección que tenga destellos grandes de fútbol, y Didier Deschamps prioriza claramente el resultado por sobre el juego. Obviamente igual se espera bastante más del equipo galo, que está buscando una Eurocopa después de 24 años.